Tarifazo mundial. Trump sorprendió a todos, escaló lo que venía prometiendo desde el año pasado en los días previos, en los meses previos a el inicio de este año clave. Un antes y después de la política proteccionista elevada a la enésima potencia. ¿Cómo impacta esto en la Argentina? ¿Cómo cambia el tablero de las decisiones de política económica que venía sosteniendo el gobierno? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con un economista argentino que ve el tema desde Estados Unidos, el tema global y también el tema argentino. Me refiero a Juan Pablo Nicolini. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar hoy en la repregunta. ¿Qué tal? Un placer, gracias a vos. Juan Pablo es doctor en Economía por la Universidad de Chicago y desde hace más de 10 años es investigador senior del Federal Reserve Bank de Minneapolis, una de las instituciones que integran el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Fed. Es profesor plenario y ex rector de la Universidad de Itela, ha sido profesor en la Universidad de Chicago y en la London School of Economics, un especialista en macroeconomía y teoría monetaria, y es coautor del libro La historia de la política fiscal y monetaria de América Latina 1960-2017. Juan Pablo cambió el tablero. Hay un antes y un después de esta decisión de política comercial, económica de Donald Trump. Se ha debatido el acuerdo con el FMI de todas las maneras posibles. ¿Cambia el impacto que ese acuerdo implica para la Argentina a partir de este nuevo escenario que planteó Donald Trump? Un poco, yo diría que no es el factor fundamental. Yo creo que el problema económico de la Argentina es básicamente una serie de errores autoinfligidos y que para resolverlo tenemos que dejar de cometer esos errores, fundamentalmente tener una política fiscal disciplinada, o sea, conseguir que el Estado no gaste más de los recursos que tiene. Ese es el rol, lo fundamentalmente la Argentina tiene que hacer ahora para poder construir una economía razonable y entonces un país razonable. Esto no ayuda en el sentido de que si además el mundo estuviera creciendo al 4% y eso tirara arriba los precios de las exportaciones argentinas, seguro que ayudaría, pero no es lo fundamental, diría yo. O sea, el panorama internacional a la Argentina siempre le va a dar momentos agradables y momentos desagradables, como a cualquier otro país del mundo. Las tarifas que Estados Unidos le puso a la Argentina son de las más bajas que hay. Una parte importante de los productos que Argentina exporta no son a los Estados Unidos, con lo cual yo diría que no es el factor fundamental. No ayuda, pero no necesariamente frena un proceso que debería sostenerse, que es el de la disciplina fiscal, y entonces permitir que la economía argentina pueda volver a crecer de manera sustentable. El presidente Milei en el discurso de la Asamblea del 1 de marzo de este año hizo una referencia a tu persona y a un trabajo de investigación. Dijo textualmente que el trabajo al que hizo referencia muestra que alcanzar el equilibrio en la línea financiera, como lo hace Argentina, implica que Argentina tiene por delante una tasa de crecimiento sostenida del PBI per cápita del 4,5%. Ahora, en un mundo que está poniendo en jaque la globalización y el intercambio comercial y hay un parate, una espera, ¿no? Un parate de las inversiones y de las decisiones de acuerdos comerciales, esperando a ver cómo se resuelve estos cambios estructurales que está imponiendo Trump. ¿Eso no impacta en esa expectativa de crecimiento que, según el presidente, tu trabajo ha calculado y él también sostiene? En un punto sí, no en el que más importa. O sea, salieron trabajos digamos, que la gente está haciendo ahora, tratando de evaluar el impacto de las tarifas en el producto de los Estados Unidos. Y la gente que lo hace saca números de una caída de un 1,5%, o sea, es un 1,5% del producto, 2%, dependiendo de los distintos supuestos que uno haga.
Ujú, Pero eso es en un año. O sea, si vos estás creciendo al 4,5% durante 10 años, que en un año crezcas al 2%, te hace un poquito de diferencia, pero no es lo más importante. El problema de la Argentina es que es que llevamos claro. décadas sin crecer en promedio. Crecemos a veces, después caemos. Entonces, lo grave es cuando uno se pasa 2 décadas, porque creciendo al 3% por año, en 2 décadas uno casi como que duplica el producto, uno transforma el país, o Ujú, sea, uno transforma la economía argentina en la economía española haciendo eso. ujú. Entonces, esto es una turbulencia, no ayuda, pero el orden de magnitud es completamente distinto a lo que implica ordenar la economía y permitir que las fuerzas creativas de la Argentina se representen en crecimiento de manera sostenida durante 15, 20 años. Ujú. Entonces, es como o sea, digamos, si uno tiene una enfermedad crónica muy grave, y a y uno encuentra manera de curarlo y entonces poder empezar a recuperarse físicamente, en algún momento se puede agarrar una gripe y recaer un poco. Pero estamos hablando de dos magnitudes que son completamente distintas. Esta situación internacional no ayuda en algunos aspectos. En otros aspectos, si la guerra entre China y Estados Unidos continúa y China básicamente saca del mercado de granos a los Estados Unidos con tarifas, los precios a los cuales la Argentina puede vender grano pueden ser más altos. Ujú. O sea, no todo, digamos, yo creo que es mejor un mundo sin tarifas, Sí. pero en este río revuelto hay ganadores y perdedores, y algunos van a perder mucho más que otros. Y en el caso de la Argentina habrá algunos que pierdan y otros que ganen, y vamos a ver cómo queda el total. Pero insisto que esto es lo que nos preocupa ahora, por esta guerra tarifaria que además agrega un montón de incertidumbre. eh, Tiene que ver con caídas que son importantes, de 1 o 2% en un año en particular, pero cuando uno lo compara eso con una disciplina fiscal que genere, que libere las fuerzas creativas del empresariado argentino, y que haga crecer la economía al 4% por año durante 15 años, es una pequeña manchita en todo el proceso. Ahora, Juan Pablo, ¿crees que ese crecimiento del 4,5%, 5 puntos por año durante 15 años, puede empezar a concretarse en el próximo año o este año? Sin duda. En este nuevo contexto, digo. A ver, es interesante eso. Sí, a ver, lo que pasa es que además justo este año estamos rebotando de una recesión. Ujú, Yo no sigo de manera directa los números trimestre a trimestre en Argentina, pero la gente que lo hace imaginaba tasas de crecimiento del 5% para este año. Esto puede ser que te lo baje a 4, eh, pero va a estar dentro de ese orden de magnitud. O sea, yo ujú, creo que en este momento te diría, es más importante que se mantenga la disciplina fiscal, que se use el acuerdo con el fondo, para estabilizar la parte monetaria, que cuando hay superávit fiscal o cuando no hay déficit fiscal es mucho más fácil. O sea, nosotros venimos con una historia en donde cada vez que el Banco Central entraba en problemas terminaba mal. Pero eso básicamente porque por debajo había un déficit fiscal que estaba empujando. ujú. Hoy no hay. Si mantenemos ese superávit fiscal, es más fácil poder resolver cuestiones monetarias. Puede haber puede haber turbulencia, puede que en la medida que modifiquen el esquema cambiario, si es que lo hacen, el dólar se escape y haya un poco más de inflación en algún mes. Digo, puede haber turbulencias, pero lo que el superávit fiscal te da es previsibilidad en la macroeconomía local. Entonces, Ahí dijiste algo que me parece importante y quiero entenderlo bien. Dijiste, en la medida en que no hay déficit fiscal, no hay presión sobre el Banco Central. ¿Cómo se da esa conexión entre una cosa y la otra? Porque el gobierno sostenía que la insolvencia del Banco Central era un problema, aun cuando no hubiera déficit fiscal. es verdad, pero eso tenía que ver no con el déficit fiscal hoy, sino con la deuda que el Banco Central tenía. Ujú, Por eso, en un sentido, el acuerdo con el fondo, en la medida que no hay déficit fiscal financiero, la deuda no aumenta.
Ujú. Entonces, lo que permite endeudarse con el fondo es eventualmente poder cubrir otra deuda que el gobierno tenía antes de que empiece el superávit fiscal. Por ejemplo, los déficits fiscales de toda nuestra historia es lo que generaron la deuda. Es porque el Sí, Estado sí. gastó más de lo que tenía, que tuvo que pedir prestado durante todas estas décadas. Ujú. Entonces, cuando uno resuelve el problema fiscal, no necesariamente resuelve el problema de la deuda inicial. Y parte del problema que había en Argentina es que esa deuda parte estaba en el Banco Central y esa es la deuda que el Banco Central tenía que pagar. Entonces, esto tiene que ver con, el acuerdo con el fondo, en mi interpretación, tiene que ver con tomar una deuda que es más previsible, que es negociable, que es a tasas más bajas, que para eso es que están estos organismos financieros internacionales. Entonces, el endeudamiento con el fondo es un endeudamiento que desde el punto de vista de la tasa de interés que uno paga es un endeudamiento barato, Ujú. es un endeudamiento que tiene buenos términos a plazo. El costo viene con que el fondo te pide superávit fiscal, pero nosotros el superávit fiscal ya lo Ya lo tenemos. tenemos. Ahora, ¿es una noticia para festejar el acuerdo con el FMI o es una señal de alerta de una situación crítica de la Argentina? Porque el año pasado el gobierno había logrado recomponer reservas con, por ejemplo, el ingreso del blanqueo, el ingreso de la balanza comercial energética que empezaba a tener signos positivos y finalmente se encontró en una situación otra vez de reservas negativas netas. Entonces, eh, ¿de qué dice esa ansiedad por cerrar el acuerdo? Antes de la situación del cambio de panorama global por el tema de tarifas de Trump, el viceministro de Economía, José Luis Daza, había estado en el Congreso y había subrayado la necesidad del acuerdo, de que el Congreso aprobara esa posibilidad, porque había una vulnerabilidad central de la Argentina, que era la falta de solvencia del Banco Central. El acuerdo y permite borrar ese problema, decir el Banco Central es solvente, o es una solvencia demasiado precaria. No, a ver, el tema tiene que ver con, de nuevo, con cómo manejas la deuda existente. Y que Ujú. parte de esa deuda existente estaba en el Banco Central y pagaba tasas relativamente altas y era de plazo relativamente corto. Ujú. Entonces, la Argentina siempre tuvo, desde todo el año pasado, la necesidad de ir refinanciando esa deuda Sí. y digamos, el Ministerio de Economía todos los meses hacía nuevas emisiones de bonos para cancelar los bonos anteriores e iba renovando esa deuda. Eso siempre te genera una cierta fragilidad financiera porque el tema es qué pasa cuando después el mercado no te quiere prestar más. Ujú. Entonces, esta situación internacional que además hace que el riesgo país suba, porque todo el mundo está más riesgoso, no necesariamente la Argentina, Claro. sí es una respuesta del riesgo país que no necesariamente es autoinfligida, hace que ese riesgo de que no te renueven la deuda sea más latente, y en ese sentido es que el Fondo Monetario viene y dice, miren, yo estoy dispuesto a prestar, y entonces la expectativa es que eso genere muchas más garantías de que esta deuda se va a poder renovar y que en el caso de que el mercado no lo haga, el fondo lo va a hacer a tasas más bajas, por lo Ujú. menos parcialmente. Entonces, esto lo blinda al 100%. Bueno, eso depende exactamente de los números, pero lo que seguramente da es mucha más espalda financiera para poder enfrentar esta deuda de corto plazo que estaba heredada. Es decir, que en este contexto de un riesgo que ya no depende, que no es un riesgo autoinfligido, como es decir, de un riesgo país que tiene que ver con el cimbronazo global, es una buena noticia que ese acuerdo se concrete. Ahora, en relación a, entonces quiere decir que antes, que el riesgo país estaba mucho más bajo, rondando los 600 puntos, no era tan necesario en esa lógica de financiera, digo, en esa lógica de qué deuda se tiene que repagar. A ver, el fondo igual te va a prestar a menos que a estos 600 puntos, este Ujú. 6% del que vos mencionabas, pero si el fondo no te prestaba, a esas tasas te podrías haber endeudado en el mercado. Al Ujú. haber subido el riesgo país te hace más caro todavía el endeudarte en el Sí, mercado, sí. entonces tener la opción del fondo, que además también implica que para que el fondo haga esto, quiere decir que hay técnicos que están mirando por detrás
Y también es una señal para el mercado que el fondo entre y diga, no, este es un programa que está funcionando. Entonces, Ujú. para los tenedores de bonos en general de Argentina también funciona como una señal. Claro, Pero yo creo que la conversación en el fondo había empezado desde hace muchos meses, no había sido siempre feliz, pero no es que las negociaciones con el fondo empiezan en estos 2 meses desde que empieza el temor a las tarifas. no, no, Estaba claro. sobre la mesa antes, porque la noción de que la deuda existente era algo que había que resolver, existía. Por eso es que Ujú. mantienen el cepo, entre otras cosas. Ahora, hay otra razón que se discute para que el gobierno esperara esos fondos nuevos del fondo, que es poder tener libre disponibilidad de una parte de ellos en algún porcentaje para poder intervenir en el mercado del dólar. ¿Cómo en un mundo mucho más riesgoso, donde los países van a tender, se calcula, a devaluar sus monedas, cómo puede darse esta lógica en la Argentina? De nuevo, hace parte de lo que en realidad viene pasando hasta ahora, por lo menos, es que el dólar con estas tarifas perdió un poco de valor, el Ujú. euro subió. Eso quiere decir que desde el punto de vista del tipo real de cambio de la Argentina, el atraso del que se habla, a mí no me gusta decir atraso, me Sí. gusta decir la Argentina está claramente cara en dólares comparada con el pasado, eso va a mejorar un poco. O Ujú. sea que desde el punto de vista de lo que está pasando con las monedas, en realidad el dólar está perdiendo fuerza, por lo menos hasta ahora, hay que ver qué es lo que pasa más adelante, pero eso de alguna manera hace que si uno está caro en dólares, bueno, no está tan caro en euros o no está tan caro en reales, que son partners comerciales que tiene también la Argentina. O sea que Ujú. yo ahí no veo necesariamente que haya una complicación. Creo que lo de la libre disponibilidad le da o sea, yo creo que el cepo que mantuvo el gobierno fue algo que siempre lo pensaron como temporario. No imagino a este gobierno con 4 años de cepo. Y yo creo que el acuerdo con el fondo lo que le permite al Banco Central es pensar en una transición, que no sé cuál será, la tendrán que decidir ellos, para eso están presidiendo el Banco Central, les permite tener más respaldo, como vos decías justamente, para poder intervenir puntualmente en el mercado de cambios para esta transición. Por ejemplo, a mí el ejemplo que más me gusta es el de Chile. Chile tenía una inflación a finales de la década del 80, por el 90, que es cuando vuelve a la democracia, muy parecida a la que tenemos nosotros hoy, alrededor del 2% mensual, 3% mensual. Y bajó la inflación al 5% anual, eligió hacerlo con mucho tiempo, tardó toda la década del 90, y lo hizo con bandas cambiarias. O sea, Ujú. eso quiere decir, en vez de fijar el tipo del dólar, le puso un piso y le puso un techo, y ese techo y ese piso lo fue bajando a lo largo de la década y consiguió bajar la inflación. Es un mecanismo posible. Para ese mecanismo posible necesitas reservas para poder intervenir cuando Ujú. llegas al techo, porque cuando estás en el piso compras dólares, cuando estás en el techo vendés. No digo que vayan a hacer eso, no tengo la menor Sí, idea. sí, sí, sí. Pero digo que en una transición cambiaria que este gobierno tiene en la agenda desde el momento cero, porque nadie piensa que este gobierno quería el cepo para toda la vida, tener reservas te permiten mayor músculo para poder responder ante distintos sustos que pueda tener el mercado de manera puntual. Entonces no es fundamental, pero es conveniente para poder reducir la incertidumbre, para reducir la volatilidad. En la medida que tengas déficit, superávit fiscal, la política monetaria te puede garantizar inflación baja en 2 años. Pero para la transición de esos 2 años es bueno tener reservas para poder Ujú. mostrarle al mercado que ante pequeños miedos o incertidumbres puede responder y estabilizar. Ya pasaron 1 año y 4 meses de la política de equilibrio, de estabilización que eligió el gobierno, y la baja de la inflación sostenida que se venía comprobando empieza a tener por lo menos un parate, empieza a subir muy gradualmente y a acercarse otra vez a 3 puntos, habiendo todo hecho ese nivel de ajuste y habiendo tomado estas decisiones muy racionales que vos también planteás como razonables y como positivas. Esta, ¿se puede complicar
esta idea de que la inflación en algún momento va a tender a cero y el equilibrio y el crecimiento en algún momento se va a dar y va a volver, no se estaría comprobando tanto. ¿Hay algo del escenario previo a Trump que tiene que ver con la política económica de Argentina que esté generando algún tipo de dificultad en ese sentido? A ver, déjame tomar los dos puntos que Sí. mencionaba. Por un lado, inflación, por el otro, crecimiento. Desde el punto de vista del crecimiento, ya se estaba viendo. Yo te decía, las estimaciones de los economistas que siguen los números Sí. argentinos en detalle pronosticaban entre 4 y 5% para este año. O sea que el rebote ya se veía venir. Esto puede que las tarifas puede que lo frene un poco, pero hay que ver, porque mucho de eso podía ser. Argentina no es un país tan abierto, mucho de eso podía ser recuperación de consumo interno, con lo cual esto habría que ver. Yo no soy experto en estos números, pero no diría que necesariamente ese crecimiento va a ser muy distinto o se va a frenar mucho, por lo menos por lo que vimos hasta ahora. Lo de la inflación es un poquito más complejo, porque es relativamente sencillo bajar la inflación de 20% mensual a 2%, y es más complicado, particularmente mes a mes, bajarla de 2 a 0,4. De nuevo, particularmente de mes a mes. O sea, yo estoy convencido que uno puede hacer político con superávit fiscal, uno puede hacer muchos tipos de política monetaria distintos, o sea, el menú es amplio, para que el año que viene la inflación esté alrededor del 12%, con lo cual estemos, o 10 o incluso 8%, con lo cual podemos estar debajo del 1% mensual en promedio el año que viene. El mes que viene es mucho más difícil saberlo. O sea, la política monetaria te da respuestas muy claras y contundentes. Cuando tenés inflación muy alta te lo puede dar muy rápido, que fue lo que pasó el año pasado. Ponerla en esto, en lo que estamos navegando ahora, el 25% anual al 10%, es también relativamente sencillo de un año al otro. Mes a mes es mucho más difícil pronosticarlo. Es razonable esperar, si no hay sobresaltos, suponiendo que además no se salga del cepo y que tuvieran este 1% de devaluación todos los meses, que la inflación esté mucho más cerca de 1 para fines de año, la respuesta es sí. Eso debería esperar. Ahora, Pero eso va a estar, pero eso, Juan Pablo, va a estar muy atado al contexto global. Digo, si el dólar empieza a producir desfasajes en todo el mundo y los países empiezan a devaluar, ¿la Argentina va a tener que tomar decisiones también en ese sentido? No necesariamente. Y el dólar impacta, el precio del dólar, sabemos en la Argentina, cuando sube, impactan los precios también, ¿no? Por eso lo pregunto. Como vos estás, digamos, de nuevo, estamos trabajando ahora en una hipótesis que yo no creo que suceda, que es que mantengan el cepo de aquí a fin de año y que mantengan la devaluación mensual del 1%. Si vos haces eso, lo que estás haciendo es básicamente atar tu moneda al dólar, pero haciéndola ir al 1% más rápido por mes. Con lo cual, si en Estados Unidos hay una inflación del 3 o el 4%, uno esperaría una inflación de alrededor del 18% en la Argentina. Y ahora, ¿qué pasa en el resto de las monedas? Eso te puede hacer que la Argentina esté más cara relativo a Brasil o más barata relativo a Brasil. Pero desde el punto de vista de la inflación, uno podría estar esperando ese tipo de números. Con lo cual, ahora, hoy está por arriba de eso. Entre 2 y 3 está arriba del 18-20% anual. Lo que yo estoy diciendo es que eso, o sea, ¿qué es lo que pasa? Durante la transición es difícil saber qué es lo que pasa mes a mes, cuando converge. Cuando uno mira otras experiencias, a veces en el siguiente mes no funciona, 3 meses más. Cuando pasan periodos relativamente largos, la política monetaria tiende a ser muchísimo más efectiva. De nuevo, uno podría esperar que si hay tarifas, algunos precios en Argentina, digamos, hay tarifas que pone Estados Unidos, que entonces los precios que los argentinos ven bajen un poco, pero eso no tiene que ver con éxito de la política monetaria, tiene que ver con lo que llamamos shocks reales, que hacen que algunos precios bajen y otros suban, pero cómo la política monetaria consigue que el promedio de suba de los precios se ajuste, no es un remedio que funciona. No es un analgésico, vos te lo tomas y te para el dolor. Son más como los remedios que te bajan el colesterol, que vos lo tenés que tomar todos los días y entonces 6 meses después cuando vas y te haces el análisis de sangre, el colesterol te bajó. Pero vos no tomás
medio y te tomás mañana el colesterol y el colesterol ya bajó. Ahora, El lo que gran pasa problema son las elecciones de este año, ¿no? El gobierno necesita resultados muy contundentes para garantizar un éxito electoral. Sí, el sin tratamiento a duda, largo plazo puede mostrar ese resultado después de las elecciones recién. ahí se mete la política, entonces de alguna manera lo que sí hizo este gobierno es generar la sensación de que el índice mensual de inflación depende de lo que hacen ellos. Yo creo que no es así. O sea, que si la inflación sea mucho más baja, que sea más baja este año que la del año pasado, es lo que depende de la política monetaria. Lo que pasa mes a mes depende de un montón de otras cosas. Ujú. Entonces, pero bueno, ellos asumieron ese rol y entonces ahora la gente dice, bueno, pero este mes fue 3. Y yo diría, bueno, no hay mucho que ellos puedan hacer para que no sea 3 este mes, o que no sea, Ujú. digamos, porque hay cosas además que tienen que ver con la estacionalidad, con problemas en distintos productos que entran en la canasta. Ujú. Lo que desde la teoría monetaria sabemos es que la política monetaria te puede generar en el mediano plazo inflación baja, pero que de mes a mes pueden estar pasando cosas Ujú. que no se manejan. Bien. Digo, la inflación de Estados Unidos en el 2021 o 2022 no tuvo que ver con política monetaria. Más allá de lo Claro, que yo creo que no tuvo que ver con la política monetaria. escasez de algunos Pero, insumos, por ejemplo, los chips que se comentaban en ese momento. claro, tenía que ver con cadenas de nuevo, insisto, Claro, yo hablo sobre lo que yo pienso, lo mío sí, no sí. representa al sistema de la Reserva Federal ni al Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, pero yo creo que no fue, o sea, mucha gente le adjudica al Fed esa responsabilidad, yo creo que no la tuvo. Ujú. Yo creo que manejó la política bastante bien y que tuvo que Bien. ver con otras cosas, con lo que COVID Sí. trajo. Juan Pablo, quiero dedicar estas últimas preguntas al tema específicamente de las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump. Hay un gran debate acerca de si es razonable el modo en que lo mira. Algunos dicen que es cierto, Estados Unidos tiene un déficit de su balanza comercial con el resto del mundo, pero eso es porque los Estados Unidos es la principal economía del mundo, la más rica y la que más consume. Nadie puede consumir en la misma medida, nadie le puede comprar productos a Estados Unidos en la misma medida. ¿Es sostenible eso o China podría comprarle y no le está comprando? No, a ver, no tiene que ver con la riqueza, que uno tenga Ujú. déficit de balanza comercial sistemática, digamos, durante muchos años. Simplemente quiere decir que, de nuevo, es como con el déficit fiscal. Eso quiere decir que los Estados Unidos están consumiendo más de lo que producen de manera sistemática, lo cual quiere decir que se están endeudando afuera. Ujú. O sea, porque alguien te está prestando para que vos puedas importar más cosas de lo que vos exportás. O sea, cuando vos tenés déficit de balanza comercial, quiere decir que te estás endeudando afuera. Claro. Y efectivamente es así. Y ahora, parte del fenómeno es que hubo muchísimos bancos centrales que decidieron acumular reservas y la manera más segura de acumular reservas es comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. La única manera en la que eso puede pasar es que Estados Unidos después tenga déficits comerciales, porque quiere decir que alguien está comprando papeles. Yo particularmente no me preocuparía demasiado por eso, porque la tasa de interés que paga Estados Unidos es realmente muy, muy baja por esta deuda. Pero de todas maneras, lo que uno hace subiendo tarifas es reducir importaciones y exportaciones. O sea, Ujú. no está muy claro que la tarifa es lo que uno usa para cerrar el déficit comercial. Ajá. Baja Porque todo en realidad. en principio lo que uno hace es reducir el comercio internacional. Claro, No te garantiza que entonces vos vas a comprar menos, porque si vos compras menos también vendés menos. claro, claro. Entonces no está claro. Para mí el argumento va más por otro lado y tiene que ver con una posición interna de los Estados Unidos que ha existido en el pasado y que tiene que ver con el aislacionismo. O sea, Ujú. hay un grupo importante que cree que lo que está fuera de los Estados Unidos no ayuda necesariamente y que es mejor dado además que está ahí dos océanos de por medio y América del Sur abajo, que no es una amenaza, en no involucrarse demasiado con el resto del mundo. Y creo que lo que está pasando es que está cambiando el rol de Estados Unidos como vigía de Occidente, como le decía Serrat en Claro. algunas de sus canciones, y entonces estas tarifas son una manera de decir,
ahora yo voy a hacer lo que yo quiera y lo voy a hacer pensando nada más que en las cuestiones domésticas. Y que estas son las maneras directas en las que uno afecta a otro país. O sea, si uno quiere generar fricción con otros países, subir tarifas es la manera más Ujú. directa de hacerlo, digamos. Y me parece que tiene más que ver con una política en ese sentido, con algo que tiene más que ver con la geopolítica que con el déficit comercial en sí mismo, Ujú. me parece a mí. El presidente Trump le está demandando al Fed el tema de las tasas de interés. ¿Cómo puede afectar ese movimiento en la Argentina? A ver, la presión desde el Ejecutivo sobre los bancos centrales son comunes en muchos países. Yo creo que eso es más discurso político que otra cosa. Yo creo que el Fed tiene una estrategia bastante clara sobre qué es lo que hace con la tasa, en función de la inflación y, Ujú. y de la creación de empleos. Y cuando sube la tasa, el Fed sube la tasa para la Argentina también. O Ujú. sea que subidas de tasas en la Reserva Federal hacen que la tasa a la cual Argentina pueda pedir, no al fondo, porque esas son más Sí, sí, sí. institucionales, pero a las que pueda pedir prestado en el mercado internacional suban. Entonces, desde ese punto de vista, para la Argentina, cuando sube la tasa, no son buenas noticias. De todas maneras, cuando el Fed sube la tasa, la sube en tamaños que son mucho más chicos que cuando a nosotros nos mueve el riesgo país. Claro. O sea que los efectos que podemos tener en Argentina con nuestra tasa son mucho más grandes que los que el Fed pueda generar. O sea, el Fed sube la tasa de 0,5%, lo ha hecho con mayores con mayores, digamos, con valores más grandes, pero fue para bajar la inflación del 2021, 2022. O sea que tendría, sí, subidas de tasas no son buenas noticias para la Argentina, pero los tamaños que hace el Fed normalmente son muy menores comparado con lo que Argentina puede conseguir sola bajando el riesgo país, generando políticas macroeconómicas que sean disciplinadas. O sea, si el año que viene solo tenemos inflación más baja, si el superávit fiscal se mantiene, si está claro que más allá de todas las cosas en las cuales los políticos en Argentina se puedan pelear, pero que la disciplina fiscal va a quedar, yo creo que puede bajar el riesgo país mucho más que lo que puede subir la tasa del Fed. Bien. Bueno, muy interesante, ¿no? Una otra mirada muy diferente sobre si Argentina está más expuesta o no a mayores riesgos con este cambio de escenario. En lo que veo es, Juan Pablo, de tu lado, una mirada mucho más, diría, no sé si optimista, pero más tranquilizadora respecto a esa posibilidad. Sí, yo creo que es mucho más importante los deberes bien que podemos, que hagamos bien los deberes nosotros adentro que lo que está pasando afuera. Ujú. ¿Ayuda? No, que soplara, digamos, un viento de cola siempre es bueno para un avión, pero los aviones vuelan con viento de frente también. Bien, es muy clara esa metáfora. Muchísimas gracias, Juan Pablo Nicolini, por estar hoy en la Gracias. repregunta. Gracias a todos.